La vida, una gran escuela de aprendizaje. Cuando una persona decide encarnarse, y bueno, desde el punto de vista espiritual, la mayor parte de tradiciones creen en la reencarnación. Yo también lo creo, y por lo tanto, podemos dividir la vida entre la vida en el plano no físico y la vida en el mundo físico. Entonces, ¿por qué la gente se encarna en el mundo físico pudiendo vivir en el mundo no físico de forma más placentera? Pues porque la vida física, la vida encarnada, es donde más se aprende. ¿Y por qué es donde más se aprende? Es porque la energía es más densa y además aquí nos juntamos todos. Nos juntamos todo tipo de personas con diferentes calibraciones de estados de conciencia, con diferentes misiones, con diferentes labores, mientras que en la vida desencarnada cada uno va al lugar más o menos que le corresponde conforme a su vibración. Así la gente, por ejemplo, que le gusta a lo mejor el ruido, pues van a lugares donde son bastante ruidosos. La gente que tiene ya estados de conciencia ligados a la paz, digamos que se juntan todos ahí. Pero en el mundo físico nos juntamos todos y personas de todo tipo, cada uno vibrando en una sintonía, en un acorde. Entonces aquí es donde más se aprende porque nos encontramos con todo tipo de personas, todo tipo de situaciones y todo tipo de cuestiones que muchas veces son inesperadas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la vida siempre es beneficiosa, la vida física, porque siempre nos enseña algo. Siempre estamos aprendiendo. A veces aprendemos lo que no debemos hacer y otras veces aprendemos lo que debemos hacer. A veces tenemos que cometer un error 10 veces para aprender la lección concreta y a veces la aprendemos justo después de haberlo cometido. Pero todo en la vida es positivo, todo en la vida es beneficioso, porque todo en la vida, cualquier situación en la vida tiene un aprendizaje sobre nosotros, un aprendizaje sobre los demás, que es en el fondo un aprendizaje sobre nosotros, un aprendizaje sobre aciertos y errores propios y aciertos y errores ajenos. Lo suyo, obviamente, es aprender de los errores ajenos sin necesidad de pasar por el sufrimiento que lleva cometer el error. Hay vidas que tienen aprendizajes concretos que están diseñadas y otros que son aprendizajes generales. Entonces, hay veces que en la evolución vida tras vida tenemos una vida general donde básicamente nuestro aprendizaje es aprender a convivir en familia, aprender a convivir en sociedad, aprender a respetar una serie de normas, aprender a tener derechos y obligaciones, el dar y el recibir, es decir, son aprendizajes generales. Pero luego lo que normalmente ocurre a medida que la persona va evolucionando es que va teniendo aprendizajes concretos. Entonces, a lo mejor a una persona se le pone el aprendizaje de tener un equilibrio y no reaccionar con ira ante las situaciones que no le gustan. Es decir, su aprendizaje es saber contener el enfado. Hay otras personas cuyo aprendizaje es básicamente toda la vida es saber decir que no. Hay aprendizajes donde en una vida la persona necesita saber utilizar el dinero y a lo mejor nace en una familia muy rica y, y entonces la persona tiene que saber manejar el dinero. O hay otras vidas donde la persona tiene que aprender a desarrollar recursos propios porque los recursos le vienen de forma muy difícil. Es decir, en función, lo que ocurre normalmente, y esto lo vemos en la llamada y en Toledo, Jerusalén, es que en función de la necesidad del alma de la persona, en función de la necesidad del aprendizaje concreto que tiene que hacer, va a vivir en una circunstancia, es decir, se le va a generar un escenario concreto para que aprenda una lección concreta. Entonces, no hay una vida mejor que otra. Hay personas que dicen, mira qué suerte esa persona que ha nacido en una familia noble y tiene toda la vida material resuelta y no tiene que trabajar. Pero a lo mejor esa es su mayor desgracia porque se dedica a la ociosidad, no hace nada provechoso por los demás, etc. Entonces, bueno, no hay ninguna vida mejor
ni peor, ya que todas en el fondo llevan una esencia de aprendizaje. A medida que vamos avanzando, a medida que vamos aprendiendo, la vida lo que nos ofrece siempre es que empecemos a enseñar a otros de una manera u otra. No hace falta ser un profesor de escuela, no hace falta ser un académico de la universidad, sino que se puede enseñar de muchas formas. Entonces, por ejemplo, de forma habitual, de forma natural, el hijo aprende del padre, los hijos aprenden de los padres y luego cuando son padres enseñan a los hijos. Es decir, se cierra el círculo y además, además así es como más aprenden, porque los hijos cuando son padres comprenden a los padres y además enseñan a los hijos. Pero también uno puede ir enseñando lo que va aprendiendo, lo que va, lo que va comprendiendo sobre la realidad y se lo puede mostrar al mundo. Se puede hacer con un libro, se puede hacer con alguna composición artística, se puede hacer con vídeos, se puede hacer incluso montando un negocio, de cómo montar un negocio y ser exitoso. Se puede enseñar dentro de una organización religiosa. Es decir, em, llega un punto donde el alma de la persona, además del aprendizaje de la vida, lo que necesita para seguir aprendiendo es enseñar, ¿vale? Y entonces esto, pues, empieza a sentir las personas ese anhelo para enseñar y poco a poco, de forma natural, lo van haciendo. Yo te recomiendo que de alguna forma u otra, tu vida es un microcosmos del universo donde probablemente hayas vivido y experimentado cientos y miles de situaciones interesantes. Entonces te invito a que de alguna forma u otra transmitas el conocimiento que has aprendido o por lo menos que escribas un pequeño diario sobre lo que has aprendido en el último año, ¿vale? O cuáles han sido las lecciones principales de tu vida. Y de ahí pues se puede sacar una historia, se puede sacar algún material que sea interesante para enseñar a la siguiente generación. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y como ves, la vida siempre es positiva, es una gran escuela de aprendizaje y espero que estés aprendiendo muchísimo en tu vida. Muchísimas gracias.